Bueno, bienvenidos a la clase sobre la Revolución Industrial en Gran Bretaña. Para esta clase, las lecturas obligatorias son, en primer lugar, dentro del Manual de Historia Económica Mundial, el apartado de López Nadal sobre la crisis de los siglos XIV y XV y el apartado de la expansión de los siglos XVI y XVII de las rentas al mercado. De Cameron, el colbertismo parlamentario, y dentro del Manual de Historia Económica de Barenblum y Barbero, el capítulo número 5, escrito por Barbero, referido a la Revolución Industrial en Gran Bretaña. Esas son las lecturas obligatorias. Bueno, para empezar a tratar este tema, yo les voy a dar unos rasgos generales del proceso para que ustedes, al momento de leer la bibliografía, puedan encuadrar dentro de estas cuestiones. Acá vamos a resaltar una serie de cuestiones que son fundamentales, como el rol justamente del Estado dentro del proceso que vamos a estudiar y de qué manera las decisiones de política económica influyen en el caso de la industrialización inglesa. Yo les daría como antecedentes, en primer lugar, la separación de la Iglesia de Inglaterra de la obediencia al Papa de Roma, el proceso de los cercamientos, las actas de navegación, la Revolución Gloriosa y las leyes de Cálicos, que serían los puntos fundamentales a tomar en cuenta. Vamos a ir analizando cada uno de ellos. En primer lugar, la separación de la Iglesia de Inglaterra de la obediencia a Roma estuvo asignada justamente porque el rey de Inglaterra, Enrique VIII, no quería, o mejor dicho, tenía interés en separarse de su esposa, divorciarse de su esposa, y utilizó esto como argumento para forzar la separación de la Iglesia de la obediencia al Papa de Roma. Pero detrás de este argumento existían otras cuestiones de índole económica que eran mucho más importantes que este pequeño incidente, que estaban vinculados al gran poder económico que tenían las órdenes religiosas, que poseían grandes extensiones de tierra. El rey de Inglaterra da una ley y a partir de esa ley expropia los conventos, las abadías, y los pasa, digamos, a la órbita del Estado, para luego disolver las órdenes religiosas y quedarse con todas esas tierras. De manera tal que en la década de 1530, 1540, pasan a manos del Estado un montón de tierras que el rey pondrá en alquiler o en venta, ayudando, digamos, a engrosar por un lado las arcas del Estado, pero por otro lado dándole la posibilidad a una serie de mercaderes enriquecidos, a un sector que nosotros conocemos como la burguesía, que se ha ido conformando en los 2 siglos anteriores, de adquirir esas tierras, porque hasta ese momento las únicas personas que podían poseer la tierra eran la nobleza, es decir, que eran tierras que el rey otorgaba a los nobles como compensación por un servicio o en calidad, ¿no es cierto?, de feudo por servicios prestados, que era la forma en que se accedía a la tierra. Por el otro lado, el otro punto importante son los cercamientos. Los cercamientos que se inician en el siglo XVI es un movimiento a través del cual se fue expropiando a los campesinos de los campos libres donde los campesinos podían realizar determinadas actividades, como por ejemplo llevar a pastar a sus animales, recoger leña o agua de los cursos de agua. Este proceso de apropiación de estas tierras que se llamaban comunales, porque pertenecían a las comunidades, se da en el marco, ¿no es cierto?, de un crecimiento de la explotación de las tierras y en el marco de ciertos cambios que se dan en la explotación y en la agricultura y ganadería. Es decir, se hacía necesario evitar, ¿no es cierto?, que los animales pastaran libremente por todos los campos, de modo que al cerrar esos campos se ayudaba a mejorar la calidad del ganado, por una parte, al hacer una selección de los mejores ejemplares para poder cruzarlos, y por el otro lado se establecían, digamos, mejoras en los cultivos que quedaban, digamos, protegidos justamente de invasión de animales. Otro punto importante, como les dije antes, son las actas de navegación. Las actas de navegación que se dieron en 1651 eran una serie de leyes que tuvieron como objetivo
crear, digamos, una flota comercial para Inglaterra. Es decir, obligaban a que todo el comercio que se realizara desde y hacia los puertos ingleses fuera a través de buques ingleses y a su vez de los puertos ingleses hacia los puertos de las colonias en América. Por lo tanto, había que poner de relieve que para un barco ser considerado de bandera inglesa tenía que tener su propietario y capitán ser inglés y la mitad de la tripulación ser de origen inglés. Esas eran las características. ¿Y qué se buscaba de esta manera? Lo que se buscaba era justamente evitar, ¿no es cierto?, que otras naciones, en ese momento los holandeses eran los que tenían predominio marítimo, por lo tanto Inglaterra estaba peleando con Holanda por reemplazar a Holanda en el comercio internacional, y entonces de esa manera podía llegar a mejorar su flota comercial. La Revolución Gloriosa, otro de los puntos fundamentales. ¿Qué fue la Revolución Gloriosa? Un movimiento que puso fin a una casa reinante, a la monarquía de los Estuardo, para reemplazarla por la Casa de Orange, que provenía justamente de Holanda. ¿Por qué? Porque lo que se buscaba era justamente obligar a que los reyes tuvieran que separar y tuvieran que prestar obediencia en cuanto a los dictados de las leyes y de los presupuestos y de los impuestos al Parlamento. El Parlamento inglés se impuso, digamos, sobre la monarquía de los Estuardos y por eso la reemplazó con esta nueva monarquía que se vio obligada a jurar digamos, ante el Parlamento, es decir, que se ponía se daba inicio a lo que sería una monarquía constitucional. Y por último, las leyes de Cálicos, que son una serie de leyes que se dan a inicios del siglo XVIII, entre 1701 y 1720, que obligaban llevadas adelante por los mercaderes de la lana para prohibir la importación de telas de algodón estampadas de la India. La primera ley prohibió la importación de telas estampadas, solo se permitía entrar las telas sin estampar y hacer el proceso de estampado ahí en Inglaterra. Y una segunda ley prohibió directamente la entrada de las telas, con lo cual forzó de alguna manera la expansión, ¿no es cierto?, de la hilatura y del tejido y el estampado de algodón dentro de Inglaterra. Esto se hizo también en el marco de un proceso que ustedes ya habían visto seguramente en la unidad anterior, de un nuevo formato de trabajo que era el trabajo a domicilio, la industria a domicilio. Es decir, el hilado y el tejido comenzaron a hacerse bajo un sistema que llamaríamos hoy flexible, en el cual un comerciante empresario llevaba el algodón en bruto para que fuera hilado por los campesinos tenían esto como una actividad extra, no como su actividad principal, y por lo tanto los salarios que se pagaban dentro de esta actividad extra eran menores que los salarios que se pagaban en las industrias artesanales. Y por el otro lado, eso permitió justamente bajar los costos, de manera tal que las telas de algodón, el hilado y las telas de algodón que se empezaron a realizar bajo este sistema comenzaron a tener costos muy competitivos, de manera tal que a lo largo del siglo XVIII estas telas tuvieron una gran aceptación y fueron muy requeridas, tanto en el mercado interno como luego lo van a hacer en el mercado externo. Bueno, estos son los puntos más importantes respecto a los antecedentes.